quiero venir a muchas más, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Enhorabuena por la iniciativa, la verdad es que responde, yo creo, al nuevo mundo, ¿no?, que queremos construir. Responde un poco a todos los que trabajamos en temas de cambio climático. El año 2015 pues conseguimos nuestra utopía, ¿no? Conseguimos el Acuerdo de París, que es un acuerdo realmente ambicioso y que pone a todo el mundo en una senda de descarbonización, en un nuevo modelo que tiene que ser próspero, que tiene que ser inclusivo y que tiene que ayudarnos a mantenernos dentro de los límites del planeta. Ese Acuerdo de París vino acompañado también, o por supuesto viene de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No se puede entender la Agenda 2030 si no incluimos el cambio climático en la misma, y de hecho el éxito de esta Agenda 2030 en gran parte, ¿no?, va a ser gracias al éxito que tengamos en las políticas de lucha contra el cambio climático, con lo cual el reto que tenemos es enorme. Han pasado ya 4 años desde ese Acuerdo de París. El Acuerdo de París ponía encima de la mesa 3 grandes objetivos. El primero, evidentemente, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos pusimos un límite que son no aumentar esa temperatura más allá de los 2 grados, o mejor, no más allá del 1,5 grados, que es donde todos queremos llegar. Eso implica políticas públicas, medidas sociales, medidas económicas, medidas en residuos. Es una agenda multisectorial, es una agenda multiactor y es una agenda multinivel. El otro objetivo importante, y que no es banal, es el objetivo de la adaptación. Es decir, ante un cambio climático que ya está aquí, los datos son de sobra conocidos por todos, estamos ya recibiendo unos impactos y tenemos que adelantarnos a si esos impactos van a ser mayores y adelantarnos a los que ya estamos recibiendo y poner encima de la mesa medidas para adaptarnos. Esto que se traduce en cómo vamos a construir nuestras infraestructuras costeras en los próximos años, conociendo el escenario de cambio climático, conociendo que va a aumentar el nivel del mar, dónde vamos a poner, ¿no?, nuestros colegios, dónde vamos a poner nuestros edificios. Y luego el tercer objetivo, que es sobre todo objeto de esta reunión, es el objetivo, que fue complicado también conseguirlo, el objetivo de una financiación coherente. Los flujos financieros tienen que ser coherentes con este gran modelo de desarrollo nuevo que es la historia del siglo XXI. No podemos avanzar si el modelo no es desarrollo, si no es sostenible, y no podremos avanzar si el mundo financiero no nos acompaña en este camino. La Unión Europea, como todos ustedes saben, ha sido líder en políticas de lucha contra el cambio climático, ha sido líder en todos los sectores, ha puesto encima de la mesa una batería de medidas que ha acordado en 4 años desde que adoptamos el Acuerdo de París, para facilitar que tanto el sector energético como el sector de transporte, que es un reto que tenemos por delante, como los residuos, como los sumideros naturales de carbono, acompañen, ¿no?, a ese objetivo de reducción que hemos puesto en una cifra del menos 40% para toda la Unión Europea en el año 2030, pero también ha lanzado un plan de finanzas sostenibles que luego Inés entiendo que nos va a explicar, seguro que maravillosamente. ¿Qué hicimos en España ante este reto? Como decimos, tenemos un objetivo que ya hemos ratificado, ya es parte de nuestra obligación cumplir con ese objetivo de reducción de emisiones, cumplir con ese objetivo de poner encima de la mesa políticas de adaptación y cumplir con el objetivo de hacer que esos flujos financieros sean coherentes, ¿no?, con este nuevo modelo de desarrollo. Tenemos un marco comunitario que ya está encima de la mesa, con todos sus reglamentos, con todas sus directivas, que responde a esta agenda nueva de cambio climático y energía, y tenemos que dar respuesta desde el ámbito nacional con unos marcos, con unas normas, con unas herramientas y con una nueva gobernanza que responda, ¿no?, a esta, como digo, obligación de resultado que tenemos con la comunidad internacional. ¿Cómo se puede hacer? Evidentemente, lo primero, con políticas públicas bien orientadas. Luego tendremos que buscar las diferentes palancas para activar a todas las administraciones, para activar a la sociedad y para activar al sector privado. En esa reflexión primera de obligación de cumplir con nuestros compromisos, decidimos diseñar una ley de cambio climático y transición energética, que es un proyecto que ya llevamos años, ¿no?, trabajando dentro de la administración. Nos dimos cuenta que esa ley de cambio climático y transición energética nunca sería completa, con lo cual decidimos mejor hacer una ley exhaustiva, pero que realmente diese las señales que son necesarias para catalizar este cambio. La ley es una ley corta, es una ley de 28 artículos, con 8 títulos, y como digo, es
esa dirección que tenemos que seguir para desarrollar, para cambiar el sistema productivo español y para cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos cotidianos y la forma de trabajar de la Administración. ¿Cómo pensamos que teníamos que acompañar esta ley? Pues con un paquete amplio en cada uno de los sectores que son necesarios. Lo acompañamos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es la letra pequeña de qué tiene que hacer cada sector para en el año 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 20% respecto a 1990, que es un objetivo, es ambicioso pero es realista, porque realmente implica que 1 de cada 3 toneladas tienen que salir de nuestro sistema, ¿no?, desde ya, con lo cual tenemos que poner en marcha todas las herramientas normativas y tenemos que poner en marcha también toda la financiación adecuada. Ese objetivo claro, como digo, se tiene que conseguir con el esfuerzo de todos los sectores. Hay una parte muy importante donde descansa el plan, como no puede ser de otra manera, que es la eficiencia energética y las renovables, que son los dos grandes pilares que van a sustentar el resto de políticas y que son transversales. Hay una parte importante de movilidad, porque movilidad realmente es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos encima de la mesa, y eso afecta a todas las administraciones públicas y nos afecta también a los consumidores, como vamos a poner encima de la mesa cuáles son nuestras nuevas demandas que sean consistentes con el aire que queremos respirar, con las ciudades que queremos vivir y con lo que estamos dispuestos, ¿no?, a aportar a esta comunidad. Con lo cual, con ese esquema tenemos el anteproyecto de ley, tenemos una hoja de ruta con todas las medidas sectoriales, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, gracias Inés, y luego tenemos una estrategia de transición justa. ¿Por qué una estrategia de transición justa? Porque si no tenemos el elemento social también integrado en esta agenda de desarrollo, realmente fracasaremos. No podemos aumentar las diferencias, sino lo que tenemos que hacer es que el reparto equitativo de la nueva riqueza que venga sea igual para todos los territorios y para todos los trabajadores. Con lo cual, los 3 elementos forman el marco integrado de energía y clima. No es exhaustivo, digo, porque nos falta la estrategia de economía circular, en la que estamos trabajando también. Nos faltaría una parte importante de fiscalidad ambiental, que estamos también trabajando en ella, pero es el principio, como digo, de ese marco que tiene que ayudarnos a todos a caminar hacia ese desarrollo bajo en carbono, en el que hemos analizado además que no solamente conseguiremos un objetivo ambiental que perseguimos, evidentemente, sino que es una agenda coral de toda la Administración, porque los beneficios y los datos que hemos sacado es que nos van a dar buenos resultados en el PIB, va a dar buenos resultados de crecimiento económico, va a dar buenos resultados en salud y buenos resultados también en empleo, con lo cual la evaluación de impacto socioeconómico de todas las medidas, si somos capaces de ponerlas en marcha, va a ser en positivo y va a traer progreso económico, y no va a haber otra forma además de conseguir posicionar a España en el liderazgo de las nuevas tecnologías. ¿Qué hicimos en el anteproyecto de ley para involucrarnos todos? Porque lo que hacemos es una llamada a cómo tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Lo primero, nos centramos en nosotros mismos, en el sector público. El sector público está inherente en toda la ley, que tiene que cambiar la forma que tiene, tanto de legislar como de planificar, como de gestionar, como de estimar sus presupuestos. Eso está en la ley, está plasmado en varios de los artículos. Tenemos artículos de contratación pública, tenemos artículos claros de cómo la movilidad también de nuestra Administración tiene que ir cambiando, artículos claros de cómo en las memorias de impacto tenemos que incluir la variable de cambio climático, como en la gestión de recursos tan importantes como es el agua, como son nuestras costas, como es nuestra biodiversidad, tenemos que integrar también esa variable de cambio climático, con lo cual damos un vuelco a la forma que tenemos de trabajar dentro de la Administración. Responsabilidad del sector financiero, por ir al grano, que yo creo que ya me estoy yendo del tiempo, también lo incluimos en la ley. ¿Por qué lo incluimos en la ley? Porque creemos que es un proceso de aprendizaje positivo. La ley y el plan es una agenda positiva de cambio, no es una agenda que busque cargar con más mochilas, ¿no?, a cada uno de nosotros, sino lo que busca es al revés, buscar esas nuevas fórmulas que necesitamos para avanzar en el nuevo modelo de desarrollo sostenible. Incluimos un artículo específico de responsabilidad, solamente es el sector financiero, es el artículo 26, donde hemos incluido a aquellas empresas que cotizan en bolsa, las grandes empresas, al Banco de España, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros, a las aseguradoras. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cómo estamos dentro de todas estas entidades invirtiendo el dinero y qué impactos tenemos en materia de cambio climático. Las grandes empresas tienen que hacer ese análisis interno para conocerse y saber qué impactos van a tener en el sistema financiero las inversiones que están poniendo encima de la mesa, tanto por los riesgos físicos que va a conllevar el cambio climático, que eso es un análisis de riesgo normal, como por los riesgos políticos, como por los riesgos
del mundo de las finanzas sostenibles. ¿Esto qué significa? Que con estos informes, que será obligado, como digo, estimar ese riesgo que ponemos encima del mercado, nos tendremos que comprometer a un plan de reducción de emisiones y nos tendremos que comprometer a deshacernos de aquellos activos que serán cautivos. Lo primero que hacemos es que la Administración haga un plan de desinversión en combustibles fósiles, con lo cual somos los primeros en empezar con este proceso de aprendizaje, con esta obligación de información. Haremos un listado de dónde está el dinero público y dónde lo estamos invirtiendo en esos combustibles fósiles de los que tenemos que ir poco a poco y teniendo en cuenta, como digo, crecimiento económico, a la sociedad, la desinversión de esos mismos, y vamos a pedirle lo mismo, ¿no?, al sector financiero. Hemos sido cautos porque estábamos esperando al plan de finanzas sostenibles y a su taxonomía, que no llegó a tiempo, pero sí que hemos dejado dos pilares, yo creo, importantes. Como decimos, esa obligación de informar, esa obligación de conocerse a uno mismo en positivo, que al final repercutirá en el coste de financiación de todos los productos. Seguimos los criterios del informe del Task Force del G20, con lo cual no hemos ido más allá que lo que está contemplado en ese, que será lo mínimo que tendremos que reportar, como digo, desde las empresas cotizadas, como desde las aseguradoras, como las entidades bancarias, y hemos también mantenido la exigencia que existía también en otros países de que el Banco de España también sea protagonista, ¿no?, de este informe, que recopile, que analice y que vea en qué riesgo, ¿no?, se puede poner al sistema financiero español si no tenemos en cuenta, ¿no?, esas políticas y medidas de cambio climático, si no tenemos en cuenta esa regulación que viene de Bruselas y si no tenemos en cuenta los cambios sociales y los cambios que van a venir también de todos los consumidores. Con lo cual, hemos dejado ese pilar bien anclado en el anteproyecto de ley de cambio climático. Somos conscientes que es un anteproyecto de ley que se ha presentado en un momento complicado en la legislatura, con lo cual nosotros abrimos la consulta pública, hemos recibido más de 125 alegaciones que estamos estudiando, prepararemos todo el dossier para, en el caso de que el siguiente gobierno quiera cogerlo, quiera cambiarlo o quiera mantenerlo, estar preparados y no perder ni un solo minuto para dar, como digo, esa seguridad que queremos dar con este anteproyecto de ley. También hay una estrategia importante, que es la estrategia de internalización, que decimos que si tenemos que cumplir con ese Acuerdo de París, también España tiene que ser solidaria con los terceros países, también tenemos que aportar la financiación climática necesaria a estos terceros países y tendremos que utilizar primero todos los cobeneficios que eso nos lleve, ¿no? Con lo cual es una estrategia de financiación internacional donde se pone encima de la mesa que nuestras empresas tienen que estar en esos mercados, tenemos que facilitarles ese camino, tenemos que acompañarlas, tenemos que trabajar en los instrumentos que existen hoy en día en el mundo internacional, sobre todo en el Fondo Verde para el Clima, que hay que ir a su primera reposición, que realmente está generando esa agenda de transformación, y tenemos también que acompañarles con los fondos como Cofides, que está por aquí, que tiene que también echar una mano, ¿no?, a que todas las empresas españolas busquen realmente esos beneficios, ¿no?, de la financiación climática, no solamente en casa, sino también en el exterior. Con esto termino, porque si no me como el tiempo de Inés, que nos viene a ilustrar sobre el paquete europeo, que será el paquete que tengamos que cumplir y que nos tendrá que ayudar también probablemente a reformar el marco nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y la verdad es que es una suerte estar rodeada de tantos amigos, ¿no?, y tanta gente que sabe mucho de esto, porque bueno, esto me permite que si me equivoco, me quedo corta, pues me podéis echar una mano desde el cariño en vez desde la crítica, así que es un gusto. Y tú, Valvanera, has dicho que la COP21 fue el culmen de una utopía. Bueno, pues para el sector financiero este plan de acción fue el culmen de una utopía, o sea, que la Comisión Europea planteara un plan para modificar 20 reglamentos, modificar o lanzar 20 reglamentos que van a transformar radicalmente el sector financiero, pues para los que llevamos en esto 10 años, pues, y aquí hay gente con la que llevo trabajando estos temas 10 años o más, pues era algo con lo que soñábamos, pero no creemos que fuera a suceder. Y esto es bueno, pues voy a hablar, eso es un camino que por ahora culmina en este plan de acción y en el que nos hemos ido enganchando, pues tengo amigos que llevamos, ¿no?, como Tomás y como Juan, llevamos muchos años trabajando, se han ido incorporando según el tema, pues se hacía más mainstream o tocaba otros temas, pues Cristina y María, Juan. Es un camino en el que nos hemos ido enganchando y que a partir de ahora pues va a dejar de ser un nicho,
va a dejar de ser una cosa de frikis o las cosas de Inés para ser mainstream, ¿no? Y por eso se va a tratar en los consejos de administración y ya es un tema serio, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería un poco plantearlo en este sentido, ¿no? Que es un camino en el que nos hemos ido añadiendo y como una ola, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí. Entonces, bueno, a pesar de que todos lo sabéis, no quería dejar pasar para plantearos algunas ideas, ¿no? Que nos centren un poco en por qué el sector financiero tiene algo que ver o tiene mucho que ver con el medio ambiente, para poder entender de dónde sale el plan de la Comisión Europea, ¿no? Que no sale out of the blue, sale de un contexto muy concreto. Y para ello, bueno, pues pongo esta transparencia que seguro que ya la habéis visto, pero me parece que es fundamental, ¿no? Este es un mapa de riesgos que se presenta todos los años en Davos, es el mapa de riesgos globales, ¿vale? Y se crea a partir de encuestas que se hacen a las personas, digamos, más relevantes del status quo económico, ¿vale? No es lo que opinan necesariamente las ONGs medioambientalistas ni las fundaciones, que también, sino lo que opinan ministros de Economía, grandes empresarios, políticos, etcétera, ¿no? Y desde hace muchos años el mapa no ha cambiado sustancialmente, o por lo menos no en lo importante que es lo que os voy a contar. Bueno, es el típico mapa de riesgos, ¿no? De probabilidad e impacto, ¿no? Y en este cuadrante pues están los riesgos más importantes, que son aquellos que tienen una probabilidad mayor de suceder y que si suceden su impacto es mayor. Entonces, si os fijáis, los tres más relevantes son riesgos que tienen que ver con el medio ambiente. En primer lugar están los acontecimientos climáticos extremos. Ese es el riesgo que se identifica como con más probabilidad y con un impacto negativo mayor, ¿vale? Y le acompañan en este ranking de riesgos el fracaso en la adaptación y la mitigación del cambio climático y los desastres naturales. Pero es que del resto de los que están en este cuadrante, hay algunos, bueno, por supuesto hay otros más de tipo medioambiental, ¿no? Como la pérdida de biodiversidad o los desastres generados por el hombre, pero también hay algunos que no los identifican como ambientales, pero que tienen una dimensión ambiental muy fuerte, por ejemplo, las crisis de agua. El otro día leí en el Mundo, salía que 700 millones de personas van a tener que cambiar de residencia de aquí a 2030 por causa del agua, ¿vale? Entonces, aunque aquí lo ponen como algo social y lo es, pero la causa es también medioambiental, ¿no? Y luego hay otro, como las migraciones involuntarias de gran escala, que efectivamente muchas tienen que ver con causas políticas y económicas, pero muchas tienen que ver, como en el caso que os acabo de decir, con temas medioambientales, con zonas que se vuelven inhóspitas, o zonas que no tienen agua, o zonas que se inundan y que la gente tiene que trasladarse, ¿no? Entonces, esto es un poco para que veáis que no es baladí, ¿no? Que el medio ambiente afecta al subyacente último de la economía, que es el capital natural, y que así ya se está empezando a reconocer en los grandes foros económicos mainstream, ¿vale? En el status quo. El de 2018 fue muy parecido, bueno, quiero decir en el sentido de que el medio ambiente ya estaba en primer lugar, y en el 2017 también, etcétera. Entonces, bueno, es un poco para que veáis que esto es un tema que no es baladí, que ya se identifica como uno de los principales riesgos, como veis, por encima incluso de los ciberataques, que están aquí, el ciberataque está aquí, pero estos tres están por delante de los ciberataques, ¿no? Bueno, guerras, etcétera. Bueno, y otra idea, que esto seguro que a algunos de vosotros os ha pasado, ¿no? Cuando hace unos años hablábamos de medio ambiente desde el sector financiero, y esto es literal, te decían, pero es que los bancos no contaminamos. O sea, ¿qué tiene que ver el medio ambiente con esto? No, pero no sé si a vosotros os pasaría en BBVA, probablemente en BBVA, que siempre fuisteis muy avanzados, no tanto, pero vamos, pero que el medio ambiente se asociara con que no contaminamos o con que ya no mandamos los extractos en sobre, sino por email, ¿no? Esto lo hemos tenido que aguantar muchos años, ¿no? Cuando al final el verdadero impacto que tiene el sector financiero sobre el medio ambiente no viene de ser una entidad, que también es verdad, está bien enviar los extractos por email y está bien que los LEDs, de que las oficinas estén iluminadas con LED, todo eso está muy bien, pero el sector financiero a lo que se dedica es a financiar. Y entonces, si este impacto, que es el indirecto, lo obviamos, estamos obviando el principal impacto que tiene el sector financiero sobre la economía y sobre el medio ambiente, ¿no? ¿Qué financiamos y en qué condiciones?
y en qué condiciones es donde está la madre del cordero, ¿vale? Y luego, para no ser completamente reactiva, porque tú también lo has mencionado, el cambio climático favorece crecimiento y favorece empleo, también hay muchas oportunidades que el medio ambiente proporciona al sector financiero. Nuevos negocios, nuevos productos o los mismos productos con componentes nuevas, ¿no? Como pueden ser las hipotecas verdes, que hacéis en Triodos, o los bonos verdes, que son bonos con un nuevo componente, o nuevo tipo de productos, ¿no? Y, o sea, no hay que mirar al medio ambiente como una restricción al negocio, es una oportunidad de negocio y una fuente de otros riesgos que hay que considerar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco para que entendamos por qué el sector financiero tiene que ver con el cambio climático y no es por los extractos que nos mandan por correo electrónico, que además ya ni los mandan por correo electrónico, ahora entramos y lo vemos, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, aquí hay otro esquema que, si queréis, os lo podemos mandar impreso, que es un poco, explica lo mismo, ¿no? Dice, este lo he sacado del Banco de Inglaterra, ¿vale? Esta es la versión traducida, que dice que el sector financiero está situado en el centro de la economía y es el que asigna los recursos en función del riesgo. Si hay alguien que sabe gestionar los riesgos es el sector financiero, que es para lo que está, ¿no? Entonces, si existen unos niveles altos de carbono en la atmósfera que generan riesgos físicos y riesgos de transición, los riesgos de transición se generan por la voluntad que tenemos de pasar de una economía carbonizada a una descarbonizada, pues estos generan unos riesgos financieros que hay que incorporar en nuestro análisis y en nuestras estrategias, ¿vale? El Banco de Inglaterra es muy avanzado en estos temas y una de las cosas que me ha llamado la atención en el último año es que en sus publicaciones ya no habla de riesgos extrafinancieros, porque antes hablábamos de los riesgos ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno, como riesgos extrafinancieros. Ya está pasado de moda. Ahora son riesgos financieros ligados al clima, porque es lo que es, o sea, el medio ambiente deja de ser una externalidad que genera la economía o una industria, deja de ser un factor exógeno para convertirse en un factor endógeno. Entonces ya no son riesgos extrafinancieros, sino riesgos financieros, en este caso ligados al clima, o ligados al medio ambiente, o ligados a lo social, o ligados a problemas de gobernanza. Y son riesgos financieros porque inciden en el resultado financiero. ¿Vale? Entonces, esta diapo me gustaba porque es del Banco de Inglaterra y me parece que también pues, da otra visión de por qué el cambio climático tiene que introducirse en el circuito. Bueno, y llegamos al camino, ¿no? Al camino, aquí antes del 2015 había mucho, que es donde muchos de nosotros nos conocimos, pero como muy bien hemos hablado, en 2015, diciembre de 2015, se celebra la Cumbre de París y el mundo asume una serie de compromisos, que luego vemos más adelante, pero esto también es un poco, como se asumen unos compromisos, pues los países empiezan a decir, bueno, ¿y cómo voy allá a cumplir con estos compromisos? El G20, que es el grupo de los 20 países más industrializados o más ricos del mundo, crea una task force porque dice, pero si el riesgo de clima o el clima incide en la economía y nos va a obligar a comprometernos en ese sentido, tendremos que saber cuál es la exposición que tienen nuestras empresas al clima o qué tipo de emisiones están provocando, porque estamos hablando de eso, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se mide, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Quién lo provoca? ¿En qué sentido se provoca? Entonces, crea una task force presidida por Bloomberg, que es poco sospechoso de hippie, ¿vale? No, es que esto es muy importante porque empieza a entrar en la agenda mainstream, ¿no? Y crea un grupo de trabajo, una task force, para hacer recomendaciones sobre cómo las empresas tienen que informar sobre sus riesgos relacionados con el clima, ¿vale? Que luego os explico un poco por encima sus recomendaciones. La Comisión Europea dice, pues nosotros hemos asumido una serie de compromisos, los tenemos que pagar y además parece ser que estos riesgos están afectando al sector financiero. Acabamos de salir de una crisis financiera, no queremos entrar en otra crisis financiera derivada por unos riesgos que estamos ignorando. Así que también crea un grupo de expertos para que le dé recomendaciones sobre cómo debe transformarse el sector financiero y en qué sentido, para, por un lado, poder financiar esos compromisos que hemos asumido en la Cumbre de París, pero por otro lado, no repetir una crisis financiera por estar obviando una serie de riesgos, ¿vale? Este es un poco el calendario. En marzo de 2018 publica el plan de acción y enseguida ya publica 3 propuestas de modificación de reglamentos bastante sustanciales que luego las vemos, ¿vale?
el grupo de expertos que le dan las recomendaciones sobre cómo debe ser el plan de acción se transforman, no con los mismos miembros, pero la Comisión Europea crea un nuevo grupo de trabajo para que le ayude, que le dé input sobre los 1000 temas que luego vemos del plan de acción, porque es un plan de acción a final del 2019. Es un plan de acción muy ambicioso, de marzo de 2018 a diciembre de 2019, en el medio, elecciones al Parlamento Europeo y nueva comisión, hacen que el tiempo se estreche mucho y si no hay, digamos, expertos que les van dando input y les van acelerando la agenda, pues, bueno, pues no lo van a cumplir. O creen que corrían el riesgo, pero sobre todo necesitan expertos de la industria y de la paraindustria para que les aconsejen bien en cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, esto es un poco el calendario, que está aquí un poco, lo hemos intentado ordenar, pues que claro, se concentra mucho en diciembre de 2015 y julio de 2018, ¿no? No hemos llegado a enero, que también ha habido ya cambios, pero bueno, es para que veáis cómo se han acelerado las cosas en muy poco tiempo. Bueno, la Task Force del G20, ¿no? Esta que os he dicho que creó el G20 para intentar identificar, para dar recomendaciones sobre cómo las empresas deben reportar sus riesgos relacionados con el clima y sus oportunidades. Bueno, esta infografía la he sacado del documento, que la verdad es fantástica. O sea, las recomendaciones de la Task Force son la Biblia para estos temas, porque muchos de los conceptos que plantean aquí son los que ya se hablan. O sea, ahora ya todo el mundo habla de riesgos físicos y riesgos de transición, y ellos fueron los primeros que los acuñaron en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ellos identifican cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades y en qué sentido tienen un impacto financiero, ¿vale? Y, bueno, voy a explicar primero los riesgos, ¿vale? Los riesgos físicos son los riesgos derivados del cambio climático, o sea, los riesgos que provoca el cambio climático, que los divide en agudos, que son los que tienen lugar en un momento concreto del tiempo, y los crónicos. Por ejemplo, la inundación de las zonas bajas, ¿no? Que parece baladí, pero los terrenos que están situados en zonas bajas pues van a perder valor. O, por ejemplo, yo he veraneado desde pequeña en Santander, porque mi madre era de Santander y veraneaba, no sé si conocéis Santander, en la segunda playa del Sardinero. Cristina, tú lo conoces. Vale, pues cuando fui el año pasado y vi que 1/3 de la segunda playa del Sardinero está inutilizado porque las mareas revuelven tanto la arena que no se puede ya hacer playa, porque da igual, va a venir al cabo de 6 meses otro y lo va a revolver todo, pues no solamente es que mis recuerdos de infancia quedan estropeados, es que toda esa zona de la playa, con todos esos chiringuitos y esos hoteles, pues están perdiendo negocio. Y lo que es una anécdota, porque al final que 1/3 de la segunda playa del Sardinero quede inutilizado es una anécdota, pero viene a ilustrar mucho en qué consisten los riesgos físicos, ¿no? Infraestructuras dañadas, redes de transporte inutilizables, zonas de activos que pierden valor porque están situados en zonas que pueden ser dañadas, ¿no? Los hoteles en el Caribe tienen que invertir cada vez más en protegerse de los huracanes. Entonces, todos esos riesgos son lo que llamamos riesgos físicos. Y luego están los riesgos de transición o no físicos, que son esos riesgos que, digamos, provocamos al querer transicionar de una economía carbonizada a una economía descarbonizada, ¿no? Y que son tan importantes como los anteriores, que son riesgos políticos, legales, tecnológicos, de mercado y sociales. Por ejemplo, lo que hemos hablado, todo el tema de reporte, de exigirnos cada vez más informar sobre nuestros impactos o cómo hacemos las cosas, eso es un coste añadido, indudablemente, aunque sea bueno para algo, pero es un coste añadido. Todas las exigencias que tienen que ver con el reciclaje es un riesgo que tenemos que considerar añadido. Por supuesto, el cambio tecnológico que necesitamos, que tiene que ser necesariamente disruptivo y muy profundo. Los cambios tecnológicos siempre implican incertidumbre, no siempre las inversiones en nuevas tecnologías salen bien y eso es un riesgo añadido. Por ejemplo, la volatilidad de las materias primas o de los alimentos pueden provocar descontento en algunas zonas del mundo y esos son riesgos sociales que tenemos que tener en cuenta. Nuestros propios gustos, nosotros ya no estamos dispuestos a comprar cualquier cosa. La fiscalidad, ¿no? Los bienes ya no van a tener, la fiscalidad no puede ya ser neutra en una amenaza como la que tenemos, que es el cambio climático. Por ejemplo, y esto seguro que por aquí saben mucho más que yo, se dice que entre un 25 y un 35% de los activos en minerales fósiles nunca se van a comercializar,
porque o va a ser muy caro, o van a tener muchos impuestos, o directamente se va a prohibir comercializarlos. Entonces, si una empresa de utilities no tiene esto en cuenta, quiere decir que entre un 25 y un 35% de sus activos puede que valgan cero dentro de poco. Pero es que un banco que tenga inversiones en esas empresas, si no lo tiene en cuenta, está incurriendo en un riesgo enorme, ¿no? Eso es lo que se llaman los activos dañados o los stranded assets, que luego podemos hablar más porque hay gente que sabe mucho más que yo de este tema, ¿no? Entonces, hay una serie de riesgos derivados de estos factores que introducen riesgos en las decisiones financieras, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hace la Task Force es, bueno, las oportunidades, es muy importante, me lo iba a saltar, pues todo esto nos lleva a que necesitamos nuevas formas de movilidad, nuevas maneras de construir nuestras casas o de aislarlas o de generar eficiencias, nuevos mercados donde vamos a entrar, mercados nuevos en los que, bueno, pues nuevas maneras de hacer las cosas es un mundo inexplorado. El que apueste por ello y apueste el primero, pues ganará. Nuevos productos que pueden ser desde productos financieros, ¿no? Como pueden ser bonos verdes o hipotecas verdes, a lo que son productos en sí mismos, ¿no? De reciclaje de aguas para mejor utilización de las aguas, etcétera. Pues, estas dos componentes, riesgos y oportunidades, es lo que la Task Force nos dice que tenemos que tener en cuenta y nos recomienda, establece una serie de recomendaciones sobre cómo tenemos que reportar sobre ello, ¿vale? Entonces tenemos desde que identificar métricas, o sea, KPIs, cómo vamos a medir esos riesgos, cómo vamos a medir esas oportunidades. Una vez que los tengamos identificados y sepamos cómo medirlos, cómo los incorporamos en nuestro mapa general de riesgos y nuestra gestión global de los riesgos, cómo estos riesgos y estas oportunidades inciden en nuestra estrategia y, por último, cómo se toman las decisiones, ¿no? Que esto para ti será muy... ¿Quién las toma? ¿Cómo las toman? ¿En qué medida se reporta al Consejo? ¿Qué rol tienen los consejeros en este tipo, ¿no? A la hora de definir esta estrategia? Si esta estrategia está teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la Task Force lo que hace es recomendaciones sobre, en cada uno de estos niveles, las que las empresas tienen que hacer para reportar bien sobre estos 4 niveles. Y sobre algunas industrias establece recomendaciones específicas, ¿no? Por supuesto, las utilities tienen unas recomendaciones específicas, pero el sector financiero también, y ahí reconoce la importancia que tiene el sector financiero. Entonces, bueno, pues aquí os he marcado, porque además llega hasta subdividir dentro del sector financiero bancos, seguros, propietarios de activos y gestoras de activos, ¿no? Que son como los 4 grandes sectores de la industria, y para cada uno, para algunos de estos puntos, establece recomendaciones específicas o pide desarrollarlas más. Entonces, sobre esto están trabajando grandes bancos y haciendo sus propias recomendaciones sobre cómo están incorporando estas recomendaciones, ¿vale? Y lo bueno es que, y lo pongo aquí con una manera más destacada, es porque la Comisión Europea ha dicho que asume estas recomendaciones. Y bueno, probablemente muchos de vosotros sepáis que que en diciembre se aprobó una ley de información no financiera que lo que hace es transponer una directiva europea. Bueno, pues esa directiva europea, que se tiene que empezar a revisar ya, la Comisión Europea ya ha dicho que esto lo va a incorporar en la revisión de la directiva, con lo cual esto, que ahora son recomendaciones de una Task Force del G20, terminará siendo ley en 2-3 años, ¿no? Entonces, por eso los bancos grandes están empezando a poner las pilas, porque esto implica cambiar procesos, cambiar tomas de decisiones, etc. Esto es... Por eso quería darle una especial importancia antes de entrar en el plan de acción. Bueno, así que nada, aquí tenemos la Cumbre de París, que es lo que habíamos mencionado, y he puesto aquí pues, los grandes compromisos que asume la Unión Europea, ¿no? que ya los hemos mencionado. Pues, en 2030 tenemos que tener como mínimo un 40% menos de emisiones. El 32% de nuestro mix energético tiene que ser energías renovables y tenemos que mejorar nuestra eficiencia como mínimo en un 32,5%. Y esto cuesta 180.000 millones adicionales cada año. Adicionales a lo que ya estamos gastando, pues necesitamos 180.000 millones cada año de aquí al 2030, ¿no? Entonces, el otro día alguien me dijo que Warren Buffett, cuando le presentan cualquier cosa, un proyecto, o le invitan a algo, o cualquier cosa, siempre pregunta, ¿y esto quién lo paga? Bueno, pues, ¿y esto quién lo paga? ¿No? Y parece que las administraciones públicas, pues los 180.000 millones adicionales cada año, no los tienen, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el sector financiero. Bueno. Entonces, lo que intenta el plan de acción es, por un lado,
conseguir esos 180.000 millones adicionales cada año para el desarrollo sostenible, pero por otro lado, y como os he intentado explicar al principio, reforzar el sector financiero de manera que estos nuevos riesgos se tengan en cuenta y no desequilibremos una vez más el sector financiero, ¿vale? Entonces, son estos dos grandes objetivos los que tienen en cuenta, que yo diría que es algo así como finanzas para la sostenibilidad y sostenibilidad de las finanzas, ¿no? Que nuestras finanzas sean sostenibles porque estamos teniendo en cuenta el mayor espectro posible de riesgos, pero que dirijamos el dinero donde hace falta, ¿vale? Entonces, con estos dos grandes parámetros es con lo que la Comisión Europea, o por lo que la Comisión Europea decide poner en marcha el plan de acción, ¿vale? Entonces, bueno, esta infografía también está en el plan de acción, la he cogido, copiar y pegar, porque realmente no hay que... Aquí viene todo, ¿vale? Aquí están los 3 objetivos que pretende conseguir, que son reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, que es lo que hemos hablado, ¿no? Finanzas para la sostenibilidad, integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, y un último que se llama fomentar la transparencia y el largoplacismo, porque de lo que estamos hablando, o sea, nos estamos poniendo objetivos a 2030, pero tenemos objetivos a 2050, y esto, el sector financiero no está acostumbrado a manejar estos largos plazos. O sea, los largos plazos del sector financiero, más de 5 años, 6, 7, ya empieza a costar, ¿no? Entonces, pues tenemos que intentar que el enfoque, el largo plazo, sea distinto. Y aquí una cosa que a mí me gustaría poner el énfasis, y esto es, cuando se habla del sector financiero en la administración siempre se fija en que el sector financiero reporte. Y me parece que es lo que tiene que hacer. Pero si no hace el resto, llegará un momento que no tendrá nada que reportar. Entonces yo creo que lo importante es poner el foco en estos dos sitios, y abro paréntesis, y ahora que los mercados financieros se están reorganizando un poquito a raíz del Brexit, pues a lo mejor era el momento de que España se convirtiera de alguna manera en un pequeño hub de finanzas sostenibles, pero eso es otro tema, que lo dejo ahí. Un poco lo que quiero decir es que no todo es, o no debería ponerse exclusivamente el foco en reportar, sino en hacer, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Este es el resumen del Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. En el centro está... bueno, esto está dentro de lo que ellos llaman el Capital Markets Union, es la Unión de Mercados de Capitales, es una, no sé si una iniciativa legislativa, no sé si llamarlo iniciativa, es todo un abanico. El plan de acción de Juncker, ¿no? Y en el centro de todo el plan de acción está la taxonomía, de la que hemos hablado, porque el grupo de expertos y la Comisión llegaron a la conclusión de que si no definimos lo que es verde, el resto no tiene sentido. O sea, si unos llamamos verde a una cosa y otros llaman verde a otra, pues no vamos a generar un lenguaje común, no vamos a poder comparar datos, ni entidades financieras, ni activos, y además corremos el riesgo de lo que se llama el greenwashing, ¿no? Que uno diga que es verde cualquier cosa. Entonces, lo más importante era primero definir qué es verde y después el resto. Después, pues, definir normas y etiquetas para los productos financieros, igual que se definen para las lavadoras, pues para los productos financieros. A ver, el 3, ¿dónde está? Facilitar la inversión en proyectos de infraestructuras sostenibles, también que el sector público también canalice ahí los fondos, y eso también es otra cosa importante, ¿no? Que no solamente sea el sector privado el que mueva los dineros ahí, sino también el Estado a través de los fondos que gestiona. Integrar este tipo de información en la información que se le da a los inversores o en la información que tienen los fabricantes de productos financieros para hacerla. Los temas de regulación prudencial, ¿no? Que es, bueno, hasta qué punto un riesgo es más arriesgado o menos arriesgado si tiene en cuenta los factores verdes o no, o si un crédito marrón, solamente por el hecho de ser marrón, ya introduce un riesgo adicional o no. Bueno, pues todo esto supone la modificación de alrededor de 20 reglamentos. Es algo de muchísimo calado y de muchísima profundidad porque está incidiendo directamente en cómo se miden los riesgos, en qué información tenemos que dar a la gente, y si le tenemos que dar a la gente una información, quiere decir que en nuestro back office esa información tiene que estar ya identificada, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la infografía que también, bueno, os la podéis descargar del plan de acción o la podemos fotocopiar y daros esta hoja. Y esto es lo mismo, pero puesto de otra manera, ¿no? He cogido los 3 grandes objetivos del plan de acción y en cada uno de ellos he intentado colocar aquella iniciativa que más se ajusta al objetivo, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, pues tiene que ver con ver las cosas, saber que es una inversión que efectivamente reorienta los flujos allí y no dice que lo hace pero no lo hace, ¿no?
Integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, pues es todo lo que tiene que ver con la regulación prudencial y la información a los inversores. Y por último, fomentar la transparencia y el cortoplacismo es toda la modificación de la Directiva de Información No Financiera, ¿vale? Es solamente una parte. Todo esto es muy, muy importante. Vale, bueno, voy a beber. Bueno. Y eso también lo he sacado del plan de acción. Este es el calendario que, como veis, va de marzo de 2018 al tercer trimestre del 2019 y es todas las modificaciones que la Comisión Europea se comprometía a hacer. Está cumpliendo el calendario. Os he puesto en círculo, creo que me falta uno, que lo he puesto. Ah, no, perdón, vale, lo había puesto ya. Todas las que ya han salido, ¿vale? Bueno, la constitución del Technical Expert Group ya está hecha, ¿vale? Hay una propuesta de regulación para la taxonomía, que también ha salido. El grupo de expertos ya ha sacado un informe sobre la taxonomía, salió una consulta, ¿vale?, para que la gente contestáramos. También ha salido. Que no lo he marcado, el grupo de expertos también ha sacado una consulta sobre bonos verdes, ¿vale?, ya también ha salido. Todo lo que tiene que ver con la información a los inversores y la modificación de la MiFID II también ha salido. Y esto que es, bueno, todo lo que tiene que ver con el reporte de empresas también ya ha salido un primer posicionamiento. O sea, se están cumpliendo los plazos a pesar, bueno, no es a pesar, ellos ya sabían que había elecciones, no era algo nuevo, y ellos han intentado acelerar lo más posible aquellos temas que necesitan la aprobación del Parlamento Europeo para dejar, digamos, el trabajo bien hecho, para retomarlo después de, yo creo que el Parlamento se constituirá en junio o así, bueno, pues para tomarlo a continuación, ¿vale? Bueno, pues vamos con la taxonomía, que es el centro de todo el plan de acción, ¿vale? Entonces, en la propuesta de reglamento que ha sacado la Comisión, dice que lo que quiere es establecer criterios uniformes para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental. Habla de actividad económica y no habla de sectores, ¿vale?, porque no quiere demonizar un sector, no quiere demonizar a las petroleras o a la industria automovilística. ¿Por qué? Primero, porque estas industrias generan mucho empleo y además nadie puede pensar que de aquí a 5 años ya no vamos a necesitar petróleo ni carbón. Digamos que la transición se llama transición por algo. Pero es que además resulta que muchas de estas industrias y muchas de estas empresas están haciendo sus deberes muy bien. Y entonces no hay por qué identificar una industria, sino actividades concretas, ¿vale? Y de hecho, luego aquí van actividades, no van sectores, ¿vale? Y luego, además, es verdad que en un primer momento se centra en temas ambientales, pero explícitamente dice que los sociales los tratará más adelante. Pero esto también tiene que ver con un poco con las prisas, ¿no?, de intentar dejar las cosas armadas para la próxima Comisión y el próximo Parlamento Europeo. Antes de eso quería hacer un paréntesis. No todo lo ambiental tiene que ver con el cambio climático, ¿vale? O sea, es medio ambiente y dentro de medio ambiente una parte es cambio climático. Por ejemplo, los plásticos en el mar no es cambio climático, a no ser que vosotros me rectifiquéis. Es un problema ambiental, pero no es un problema derivado del cambio climático, ¿vale? Los residuos sí. Los residuos. Vale, entonces aquí lo que es la taxonomía es taxonomía ambiental, no solo del clima. Bueno, pues lo que dice la propuesta de reglamento es que una actividad, para ser considerada verde, tiene que cumplir uno o más de estos objetivos. O bien tiene que contribuir a la mitigación del cambio climático, o a la adaptación del cambio climático, o al uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, o que nos ayude a transitar hacia una economía circular, o que prevenga y controle la comunicación y la protección de los ecosistemas. Tiene que cumplir uno o varios de estos, y lo que no puede es cumplir uno pero dañar otro, ¿no?, que es el siguiente requisito. No puede causar un perjuicio significativo a alguno de los otros objetivos. Quiere decir que una actividad, digamos, puede ser considerada verde desde esta propuesta de taxonomía si mitiga el cambio climático pero tiene daño sobre la biodiversidad, no entraría en la taxonomía, ¿vale? Luego hay unas garantías mínimas de carácter social y laboral que tienen que ver con la OIT, que también hay que cumplir. O sea, ha dicho, de momento no me meto en lo social, pero unos mínimos sí, ¿vale? Y luego hay criterios técnicos que va a ir ajustando. Ha salido una consulta sobre la taxonomía en la que, digamos, va definiendo sobre todo los temas de mitigación y adaptación con aspectos muy técnicos, ¿no?,
que yo me imagino que la gente de vosotros habréis contestado. Yo intenté y se me escapaba porque eran todo pues umbrales, gramos de no sé qué, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un poco el esquema general de la taxonomía. Interrumpidme si queréis porque... Bueno. Sí, por favor. Vale, esta es otra propuesta de reglamento que yo creo que es también muy importante, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la información a los inversores. Y está dirigida tanto a los que fabrican productos financieros como a los que asesoran en productos financieros. Y dice que hay que incluir la información climática en la información precontractual. Quiere decir que los inversores tienen que saber qué impacto puede tener su inversión sobre el clima, incluso aunque no te hayan preguntado sobre el tema. ¿Por qué? Porque si el clima es relevante para el tipo de inversión que tienes, por ejemplo, si es un plan de pensiones a largo plazo que está invertido de una manera mayoritaria en determinados sectores, aunque el inversor no te haya preguntado, tú tienes que decirlo, porque los stranded assets son materiales en este aspecto, ¿vale? Entonces, si es algo que tiene que ver con el resultado de la inversión, por el deber fiduciario, por tu obligación de dar la máxima rentabilidad al inversor, tienes que incluir esta información. Entonces, la cuestión es que si tú tienes que incluir esta información, o bien porque te la preguntan, o bien porque es relevante, quiere decir que en tu back office tienes que tener identificado cuál es el impacto ambiental de todos tus productos o de todas tus iniciativas o de toda tu cartera, porque si no, ¿cómo le vas a contestar al inversor el impacto que tiene, ¿no? Entonces, esto es, no es solamente dar información, sí, pero para dar la información la tienes que tener. ¿Esto es para empresas o para inversores? Para inversores. Pero claro... ¿Es un reglamento? Es un reglamento. Propuesta, de momento está en propuesta. Es un complemento a la MiFID. Sí, a tantas otras. Sí, porque de aquí luego deriva la Es modificación. una información no financiera, entonces esto es otra de... Claro. Es que de aquí sale la modificación de la MiFID II, que viene en la siguiente, ¿vale? SP, ¿no? No viene, Está en trílogos ya ese reglamento. sí. ¿Y cuándo se lanzó? Eso que os he contado el año pasado, en mayo, fue de las primeras. Y ahora esto, la propuesta de modificación de la MiFID II y de la Directiva de Distribución de Seguros, esta es más reciente, esta es de ahora. Pero es eso mismo, es como le tienes que preguntar al inversor sobre sus preferencias y si te contestan que sí, tienes que dárselas. Y esta es la propuesta de modificación de este año, en enero de 2019. Entonces, si no habíamos hecho muchos esfuerzos por la MiFID II, pues ahora llega esto, ¿no? Que no es solamente añadir una pregunta, es que la respuesta de esa pregunta lleva a que tu back office se tenga que modificar sustancialmente, ¿vale? Bueno, y hay una consulta de ESMA que ya se cerró, en la que preguntaba, bueno, pues cómo porque claro, si tú tienes que cambiar todo esto, tienes que cambiar tus procedimientos, tu toma de decisiones, a lo mejor tu política de remuneración, pues tienes que informar sobre ello, ¿no? Entonces, para enlazar esas dos que estaban ligadas, me he saltado esta, que también tiene que ver con mercados de capitales, que son los índices, bueno, hay índices bajos en carbono, ¿no? Todos los que trabajamos en estos temas sabemos que hay índices que agrupan aquellas empresas que tienen, digamos, un mejor desempeño en las emisiones. Pero la Comisión Europea quiere que estos índices sean creíbles y entonces está trabajando en la definición de dos índices, unos relativos a lo que sería más el cambio climático en sí y otro la mitigación, que es, bueno, pues aquellos, uno que lo llama índices bajos en carbono, que son aquellos en los que se incluirán las empresas cuyas emisiones son más bajas que las del índice estándar, ¿vale? Es así. Si hay un índice Eurostoxx, bueno, pues este tendrá que incluir necesariamente aquellas empresas que tengan unas emisiones en CO2 menores que las del índice estándar. Y estas son aquellas que además tienen un desempeño mejor, porque su reducción de emisiones es superior a su huella de carbono, ¿vale? Son aquellas que reducen más de lo que emiten, ¿vale? Que están un poco más en la... Estas son mejores que la media y estas además lo que tienen que hacer es reducir más de lo que emiten. Y sobre esto también ha salido a consulta en ESMA y creo que la CNMV también emitió una respuesta en este tema, o sea que esto ya está, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Así que esto también es una cosa que ya está muy avanzada, ¿no? Y que está aquí. Este que es el que ya hemos comentado y ya está. Yo lo que al principio os he dicho que esto era como, ¿no? El plan de acción de la Comisión era como la llegada
O sea, el Ítaca para los que trabajamos en el sector financiero, ¿no? Pero en realidad no es así, es como cuando te casas, que la boda no es el punto de llegada, es el punto de partida. Entonces, a partir de ahora, digamos que ya no serán los que trabajamos en esto o los que empiezan a ver que esto es importante porque trabajan en temas de gobierno corporativo, no sé qué, es que esto ya es el sector financiero. Esto ya va a formar parte de la agenda del sector financiero mainstream y normal. Y bueno, pues quería daros estos flashes, pero yo creo que lo importante es la conversación, ¿no? Porque además es que aquí hay mucha gente que sabe más que yo y seguro que es mucho más interesante comentarlo.